¿Qué tal, queridos amigos? Hablando de los últimos días del 2021 y ahora que estamos en el Día de los Reyes Magos, López Obrador habló de que en diciembre se habían perdido 300,000 empleos, solo en diciembre, y le echó la culpa a los empresarios, no a la mala administración. Dijo que los empresarios despedían a la gente para evitarle pagar sus plusvalías, sus aguinaldos, sus bonos, que por cierto nunca bajan en el caso de los legisladores, de los jueces y de los miembros del Ejecutivo. Pero a los trabajadores sí, desgraciadamente no les pagan lo necesario, entre otras cosas porque la economía está por los suelos. Se necesita ser un empresario muy fuerte para poder cubrir los aguinaldos con tiempo y justeza. Por eso se perdieron, dice, 300,000 empleos. No hace un acto de reflexión y de contrición acerca de por qué se fueron esos 300,000 empleos. Si este fue el ritmo, imagínense la cantidad de empleos que se perdieron a lo largo del año que felizmente terminó. Y digo felizmente porque espero que el que estamos viviendo, 2022, no tenga nada que ver con 2020 y 2021, aunque por desgracia yo creo que este va a ser el año en el que tendremos que cobrar conciencia de que viviremos en pandemia muchos años más. Todavía no se registra en México una tendencia fuerte de la cuarta ola, por lo menos oficialmente. López-Gatell no tiene COVID, ya lo sufrió el año pasado, igual que López Obrador. Pero a pesar de eso, habla de que no nos ha llegado con fuerza la cuarta ola, Omicron. Pero mientras nos llega o no, que seguramente llegará porque no hay manera de escaparse, Estados Unidos en un solo día tuvo 1 millón de infectados, en 24 horas 1 millón de infectados. Esto naturalmente no va a ser detenido por el muro fronterizo que construyó el señor Trump, bueno, que siguió construyendo el señor Trump y que ha paralizado aparentemente el señor Biden, pero un muro que ya tenía también varios tramos construidos. Es como el Tren Maya, ¿no? Que se va construyendo por tramos. Ahora se anuncia que hay un tramo más que se va a construir. Los otros no se pueden hacer porque todavía están bajo querellas judiciales. Eso no lo dice López Obrador insistiendo en su obra icónica del Tren Maya, que pasa encima de zonas arqueológicas y que ha destrozado muchos tesoros de los mayas. Así que va a ser el tren devastador maya. Así se debe llamar para ser precisos con la historia que está construyendo López Obrador. Pero lo interesante del asunto es que López Obrador y sus corifeos festinan, se alegran, no salen de su júbilo al subrayar que lo que no ganó Pemex por los cambios de los costos del petróleo, del crudo mexicano, que es el más barato del mundo, por cierto. La mezcla del crudo mexicano es la más barata del mundo. Y nos hemos dejado llevar a ese abismo. Pues lo que no dejamos, lo que dejamos, mejor dicho, de obtener los mexicanos como ingresos desde el exterior con motivo del petróleo, dice López Obrador que lo compensamos con las 50,000 millones, los 50,000 millones de dólares de remesas que recibieron las familias de aquellos que están trabajando como indocumentados o no en el sur de los Estados Unidos, sobre todo. Hay por otras partes también, pero en donde se concentra la gran franja de mexicanos que tienen que cruzar el charco, por decirlo de un modo, no el charco pequeñito, porque el otro charco, el del Océano Atlántico, más bien lo cruzan los sudamericanos y los centroamericanos. A los mexicanos viene bien cruzar el charquito, que en algunas partes ya no tiene ni agua, del río Bravo, el río Grande, o bien ver la manera de entrometerse entre alguna grieta del muro
o cavar como topos túneles para dejar atrás la frontera. Esto no es cosa nada más de los narcotraficantes, que son los expertos en hacer túneles. Es cosa también de aquellos que hacen un gran negocio, como los polleros que les llaman, cruzando a la gente que no tiene forma de documentarse, a cambio de miles de dólares, que sacan con sangre, sudor y lágrimas los trabajadores y que luego pues obtienen empleos que son menos cotizados, aunque sean los mismos que realizan los estadounidenses. No hablo de colores, sino simplemente los estadounidenses, y sobre todo ganan pues mucho más que los mexicanos por el mismo trabajo que realizan. Y esto pues porque a los mexicanos les dicen, no, pues les estamos dando la oportunidad de ganar algo porque ustedes están en la clandestinidad. Y entonces el ahorro es múltiple. Al final el producto, los productos agrícolas de los Estados Unidos se abaratan porque también es muy barata la mano de obra de los mexicanos indocumentados. Y así todo, los mexicanos se amarran el estómago en los Estados Unidos, se dedican a comer hamburguesas y Coca-Colas y el resto se lo mandan a sus familias. Y entre todos ellos, entre esta economía terrible de la miseria, que es producto de que en México no obtienen oportunidades de trabajo y que es producto también de la necesidad de someterse a los patrones del sur, que no los tratan muy bien, que digamos, con tal de sobrevivir. Gracias a eso, López Obrador festina que recibimos 50,000 millones de dólares como remesas este año y que van a hacer rico, más rico, a personajes como Ricardo Salinas Pliego, aunque ya no tiene el monopolio del cambio de remesas, ya no es el único que recibe las remesas, ni cobra comisiones cuando las envían y cuando llegan, porque ya hay otras instituciones, ya se pluralizó el tema con los cómplices de la 4TTT. Esto, pues, lógicamente, resulta un negocio redondo para los grandes cómplices del sistema. No hay pobreza, dicen, pero en cambio, México se está empobreciendo cada vez más. La falta de vergüenza de esta administración al decir que el gobierno es para los pobres se está estrellando en el muro de la realidad, porque esa pobreza se traduce en la ingente necesidad de sobrevivir gracias a las remesas. Si no llegaran estos 50,000 millones de dólares a las familias mexicanas que están en abandono absoluto, que están en la miseria más grande, no habría forma de evitar, no digamos una hombruna general, sino una incipiente revolución social, porque cuando las sociedades no pueden satisfacerse, autosatisfacerse, salen a las calles. Esto es natural. Cuando a mí me dicen, hombre, hay que preservar la fauna en nuestro país, estoy de acuerdo, pero si hay una persona que no tiene qué comer y se encuentra con un animal en extinción que puede consumir, ¿qué hace? No, vamos a respetarlo porque resulta que los animalistas quieren que se preserve la fauna. Pues no, los cazadores hacen su trabajo y se alimentan porque tienen que llevar alimento a sus familias. Hay muchas cosas que hablar sobre estos puntos que llegan a veces a la ridiculez más absurda cuando se trata a los animales como seres humanos y a los seres humanos se les da trato de animales. Esto ya no puede seguir siendo en un país y en un mundo supuestamente civilizado. En México tenemos muchos ejemplos de personas que no piensan, que no tienen criterio y que creen que el hecho de que se manden remesas desde los Estados Unidos es algo así como un logro de gobierno del señor AMLO, como las vacunas. ¿Cuántas mentiras y fetiches se han armado con el asunto de las vacunas?
como si fuera un obsequio gracioso de su eminencia, el señor López Obrador, cuando no se dan cuenta de que es todo el mundo el que está vacunando a sus gobernados. Lo mismo en las grandes potencias que en los países más pobres, que reciben incluso ayuda de la ONU, que reciben préstamos de vacunas, como pretendió López Obrador que sucedería en nuestro país al principio. Se puso en el plan de decirse que en México no teníamos capital suficiente para pagar las primeras vacunas, creyendo que lo iban a colocar a nuestro país dentro de las naciones más pobres que iban a requerir pues la ayuda, el regalo de millones de vacunas. Y así se dijo en principio. Pero luego resulta que México forma parte de las 20 economías más importantes del mundo según se establece en el G20, en el que no aparece, por ejemplo, como miembro un país como España, al que invita a México a participar en el foro, pero sin ser miembro permanente del G20, de las 20 economías más importantes del mundo. Entonces no había manera de conciliar los intereses de unos y otros. Esto es algo digno de un repaso de hasta dónde llega la tontería de quien dirige el destino de nuestro país. Verdaderamente solo los ciegos y los tuertos y los necios y los mercenarios, que no son pocos, pueden apoyar un régimen de esta naturaleza. Yo francamente cuando me encuentro ya con alguien que me dice que es simpatizante de AMLO, le digo, mire, va a ser inútil que yo hable con usted. Me va usted a quitar mi tiempo, porque usted no va a encontrar razones. Usted está ya completamente contaminado por la manipulación. Ya no mide las consecuencias. Yo ya he escuchado sus razonamientos, pero usted no está en plan de escuchar los míos. Entonces, por favor, no me quite el tiempo. Y así lo puedo decir en varias ocasiones. No es que no me guste debatir, me encanta, pero no se puede hablar con la pared. No se puede hablar con un ser irracional que prefiere ser manipulado a escuchar las razones por las cuales debe quitarse esa condición de manipulable para convertirse en hombre libre. Porque aquí hay dos clases de mexicanos: los que están manipulados y los que quieren ejercer su libertad. Los que quieren ejercer su libertad están dispuestos a correr los riesgos necesarios para poder lograr la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador el 10 de abril. Y para eso se está luchando denodadamente en todos los rincones del país. Los manipulables, los que no entienden, los que quieren permanecer en la misma situación sin darse cuenta de que están llegando al abismo de un comunismo ramplón, simplón y sin destino, pues no habrá más manera que hacerles ver las cosas que cuando la tragedia nos inunde. La tragedia que ya comienza a notarse en este 2022. ¿Dónde está el crecimiento prometido? La inflación es la que aumentó, no el crecimiento. ¿Dónde está el control de la pandemia prometida? No lo hay. Ni siquiera se han tomado medidas para evitar que nos asalte el Omicron y la quinta ola que ya viene, que comenzó en Camerún y ya llegó a Francia. ¿Dónde están las banderas sociales de la posrevolución que dijo que iba a banderar el señor López Obrador? Se están yendo como una fuga a las tres obras icónicas del régimen: la refinería, el trenecito y el pobre aeropuerto, en donde ya se anuncian que va a haber baños con fotos de luchadores como práctica de un sentido del desarrollo que rompe todas las reglas y rompe toda ecuanimidad y toda serenidad posibles. México ha caído en la bancarrota política porque no podemos extirpar, y lo podemos hacer el 10 de abril, el famoso virus de la corona, el más dañino de todos. Lo siento, no me van a callar.
Y lo digo con cero cobardía.